Buenas noches tengan todos mis queridos amigos. Hoy quiero hablarles de el capítulo 12 de Génesis. Ya habíamos leído la primera parte y habíamos hablado sobre ello. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de Génesis, más bien desde el versículo 10 del capítulo 12. Y dice así, leo la palabra en la autoridad del Padre, el Hijo y la unción del Espíritu Santo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que tú eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Entonces ya habíamos hablado del capítulo, el inicio de Génesis capítulo 12, la primera parte hasta el versículo 9, del llamamiento de Abraham, de cómo Dios lo había llamado anteriormente, y hasta determinado momento Abraham decide tomar la decisión de ir a donde Dios lo estaba llamando, porque el llamado implicaba de moverse de un lugar en el cual se encontraba Abraham y desplazarse hasta un lugar que no conocía, que solo Dios conocía, pero que Abraham, hasta el momento que Dios se lo declarase, no sabría dónde iba realmente, y que debía cumplir unos requerimientos específicos de parte de Dios para que el propósito de Dios se llevara a cabo en la vida de Abraham. Entonces vemos cómo en el versículo 1, del versículo 1 en adelante de Génesis capítulo 12, comienza la narración de todo este proceso de la vida de Abraham, que empieza con su salida de el lugar donde se encontraba entonces, que era Harán, el lugar donde había muerto su padre Taré, y finalmente decide salir, como ya lo decía anteriormente, pero con el atenuante de que no solamente llevó a Sarai, su mujer, a sus criados y todo lo que había ganado, sino que también llevó consigo a su sobrino Lot, del cual Dios no había hablado nada, pero Abraham, por X o Y motivo, no se entiende específicamente el motivo por qué Abraham decidió llevarlo, pero sí se entiende en la escritura
que posteriormente esta decisión de querer llevar consigo gente de su parentela, cosa que Dios le había ordenado a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, posteriormente le traería dificultades. O sea, no asumir como tal la decisión de Dios completamente para trasladarse al lugar que Dios le estaba mandando. Entonces, cuando Abraham llega al lugar donde Dios lo estaba llamando, Dios se le aparece a Abraham y le da una promesa que la tierra donde él estaba se la daría a su descendencia después de él por siempre. Y comienza un proceso de acercamiento de Abraham con Dios, porque Abraham decide levantar altar y de ahí en adelante, donde se mueve Abraham dentro de esa tierra, levanta altar a Dios para invocar su nombre y para mantener el contacto o la relación con Dios permanente. Bueno, pero ya hasta el versículo 9 vemos que Abraham comenzó a moverse, pero ese movimiento de Abraham lo estaba llevando en dirección a Egipto. Ese movimiento de Abraham lo estaba acercando a un lugar donde Dios no lo había llamado y que realmente, por los demás relatos bíblicos que nosotros vamos a conocer, nos vamos a dar cuenta que Egipto no es el lugar donde Dios quiere preferencialmente llevar a sus hijos, que solo los lleva allí por determinadas circunstancias, y estos permisos que Dios da, o esta permisividad de Dios con la gente con la cual tiene un propósito de su descenso a Egipto, es con el propósito de bendecirlos en un área, tratarlos en otra y posteriormente hacerlos notorios en medio de Egipto a los ojos de la gente de esta región, no solamente geográfica, sino que tiene un contenido espiritual también. Entonces, lo que nos narra el versículo 10 es que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Dese cuenta que aquí la palabra tierra parece que excluyera a Egipto. Y es que aquí la palabra tierra no se refiere totalmente o básicamente a todo el globo terráqueo, sino el lugar que Dios ha determinado como la tierra de la promesa, la tierra que Dios había designado para que habitara Abraham. Entonces, en esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, una circunstancia, un atenuante que para Abraham era bastante complejo, y era que había hambre. ¿Por qué circunstancias había hambre? No se sabe, pero de hecho la Biblia nos hace notar que aún en esa tierra prometida de Dios vienen cierto tipo de circunstancias que pueden afectar la determinación de el compromiso que se ha hecho con un llamamiento. Es decir, Abraham había salido con el firme propósito de obedecer a Dios y de estar en la tierra donde Dios lo había llamado, pero finalmente hubo esta situación que crearía
un malestar, digámoslo así, en la vida de Abraham y que lo llevaría a tomar la decisión de moverse de ese lugar. ¿Cuál fue esa primera circunstancia, la primera situación? Fue el hambre. Dice que hubo hambre en la tierra y obviamente Abraham, siendo un ser humano que se sustenta no solo del ambiente o del ánimo espiritual, sino que se sustenta también de ese tipo de alimentación material, en determinado momento le pareció que debía moverse porque corría, posiblemente, entiendo yo, porque no había otro motivo para él moverse, habría al menos hambre para su vida, una condición de hambre, yo creo que bastante incómoda, porque de no haber sido así Abraham no se hubiera movido. Y parece ser, por lo que trata la escritura, que esta es una de las condiciones que puede hacer mover no solo a Abraham, sino que puede hacer mover a cualquier tipo de persona que milita dentro del llamamiento y de la fe en la cual ha sido llamado. Hay circunstancias en la vida del ser humano que lo pueden llevar a moverse del lugar donde debía estar, porque se ha considerado que en este lugar no había las condiciones adecuadas para que permaneciera debidamente. Entonces el hambre motivó a Abraham a descender a Egipto, posiblemente en preservar su vida. Y es tanto así que cuando dice que estaba para entrar en Egipto, esto lo dice en el verso 11, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, anteriormente los ojos de Abraham para con su mujer no estaban abiertos de pronto desde este tipo de perspectiva. Posiblemente había un tipo de afecto más almático, más espiritual que físico, pero al momento de querer entrar en Egipto, reconoció finalmente que el aspecto de su mujer no era un aspecto desagradable, sino muy agradable, y no solamente a sus ojos, sino posiblemente a los ojos de los egipcios. Da a entender también que este tipo de característica dentro del ser humano básicamente se considera más fácilmente en egipcio, que es tipo de una tierra un poco distante, o digamos así distante y ajena al propósito de Dios, que es una tierra donde puede haber alimento para el ser humano, pero que finalmente puede llevarnos a movernos del propósito original que Dios tiene con nosotros. Entonces aquí ya habían dos atenuantes. Primero, que Abraham fue movido del propósito, de la tierra del propósito, a causa de esa necesidad básica del ser humano de sustentar su vida con alimento proveniente de la misma tierra. Y otra situación, otro atenuante acá, es que ya ahora él ve a su esposa como la verían los egipcios y considera que sería para él mejor no mirarla o no considerarla como su esposa, y que su esposa no le considerara como su esposo delante de los egipcios. Entonces para ello implementó otro atenuante o otro agravante a la situación, que era la mentira. Y esta mentira por causa de la búsqueda de su propio beneficio. ¿Cuál era su propio beneficio? El preservar la vida.
primero el preservar la vida del hambre y luego el preservar la vida de los egipcios a causa de su esposa, porque era una mujer de bello aspecto, de buen aspecto, bonita, y posiblemente, según el entendimiento de Abraham, era que posiblemente quisieran matarle a él para dejar viuda a su mujer y así tomarla por mujer entre los egipcios. Y valga ¿cómo se diría? Valga la referencia de este pasaje, mirando bien lo que sigue a continuación. En el versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Es decir, Abraham comenzó a concebir la naturaleza y el estado físico de su esposa como lo verían los egipcios, dando a entender así la escritura que al descender a Egipto, ciertas características del ambiente y del ámbito de esta tierra influye de una forma notoria en el parecer de toda persona que se acerca a él. Es decir, hay una influencia allí que lleva a las personas a mirar no solo las cosas, sino a las personas de una manera diferente a como lo pueden ver las personas que están plenamente arraigados en la tierra que Dios les ha dado, que no han salido de ella por ningún motivo y que han permanecido en ella. Entonces aquí se está cumpliendo lo que él le había dicho a Sarai, su mujer, que era necesario que ella dijera que no era su esposo, sino que eran hermanos, para que por causa de ella él tuviera beneficios, y así fue, porque la palabra dice que esta mujer, Sarai, hermosa mujer, mujer de Abraham, fue llevada a Faraón, a la casa de Faraón, y por ello Abraham le vino bien. Dice que tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo asnos. Entonces esto representó para Abraham un bienestar económico, un bienestar material, a causa o como consecuencia de negar su verdadera relación con Sarai. Entonces aquí se cumple esto, pero también se presentan otro tipo de circunstancias que llevarían a Faraón a someter a Abraham a una reprimenda, o más bien una llamada de atención o una exhortación fuerte, porque Abraham, en medio de sus pensamientos y de sus estrategias de vida, había olvidado que Dios todo lo sabe, porque hasta eso sucede cuando descendemos en dirección a Egipto y entramos en él. Hay momentos donde podemos ignorar o desconocer de que Dios todo lo sabe y que es, aparte de ser omnisciente, es omnipotente, que todo lo puede y que Él puede hablar con quien quiera y hacer lo que Él le estime conveniente, aun cuando nosotros no lo entendamos en el mismo momento. De hecho, Dios puso su temor en Faraón al hacerle entender por medio de las plagas que había enviado a la casa de Faraón por consecuencia de Sarai, mujer de Abraham, que Faraón se da cuenta de que Abraham no es tal el hermano de Sara, sino que es su esposo, y que por ello
han habido consecuencias dentro de su palacio y que aún su propia vida, según el relato, estuvo en peligro a causa de el celo de Dios con respecto de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, estos son hechos notorios que nosotros podemos ir destacando dentro de la escritura bíblica. Ahora, también pone de presente el escrito que Dios respeta la unión del hombre y la mujer, y cuando Dios tiene un propósito en medio de una situación, hace respetar esa relación, hace respetar al hombre, hace respetar a la mujer, cosa que muchas veces nosotros como hombres no acatamos ni atendemos ni somos sensibles a tener un adecuado comportamiento para estimar esa otra persona que aunque no es hombre y que es diferente a nosotros en toda su naturaleza, es delante de Dios de igual estima que nosotros. Es decir, Dios no hace acepción de persona en cuanto a que sea hombre, a que sea mujer, porque a cada uno Dios le ha dado sus propias condiciones y a cada uno Dios valora conforme a lo que Él ha colocado en cada uno según la creación que ha querido establecer. Entonces, tanto al hombre como a la mujer Dios los ama, y tanto el hombre como la mujer, de acuerdo al relato bíblico, necesitan ser dignificados, y es Dios mismo quien dignifica al hombre y a la mujer y quien lo pone en su sitio, independientemente de lo que piensen los hombres y los consejos que ellos mismos establecen. Entonces vemos ya aquí cómo Abraham, había sido bendecido por causa de Sara, pero también había sido exhortado, había sido víctima, no digámoslo así, había sido parte de un llamado de atención por haber obviado ciertas condiciones que a la hora de verdad deben primar en todo ser humano. Una de ellas, por haber dejado el puesto en el cual lo llamó. Otra de ellas, el mentir. Otra de ellas, el desconocer la valía que la mujer tiene ante los ojos de Dios y con la cual el hombre debe mirarla para que haya de parte de Dios ese respaldo y esa gracia. Entonces aquí hubo una situación bastante compleja, no solo para la casa de Faraón y sus servidores, sino también para Abraham. Un llamado de atención que lo obliga a reconocer que obviamente lo que ha estado haciendo lo ha estado haciendo mal, y Dios da evidencia de ello con lo que manifiesta a Abraham. Bueno, entonces aquí, ya visto el hecho de que Dios vela por la seguridad de todo ser viviente, específicamente y mayormente, digámoslo así, de aquellas personas que Él ha llamado con un propósito, se establece que Dios, y solamente Dios, puede ordenar nuestras vidas de una forma conveniente si nosotros damos ocasión de que Dios nos guíe, nos capacite, nos oriente cada día en base a su propósito. Es decir, posiblemente o posiblemente no, si Abraham no se hubiese movido del lugar donde Dios lo había llamado, estoy seguro que Dios, por su propósito con Abraham, hubiera utilizado X o Y mecanismo para satisfacer la necesidad de Abraham, y así aquel hombre que había recibido un llamamiento de parte de Dios podría seguir adelante
definitivamente con su vida y agradando a Dios. Bueno, entonces aquí hay otras cosas que mirar, hay otras situaciones que analizar. Por ejemplo, ¿fue el hambre lo que hizo mover a Abraham? Parece ser de acuerdo al escrito bíblico. Pero esto no es un hecho aislado, porque si usted mira atentamente, precisamente cuando Jesús desea iniciar su ministerio, dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y efectivamente es llevado después de su bautismo al desierto, y allí la primera prueba, digámoslo así, o la primera evaluación a la cual es sometida por medio de la tentación que estaba provocando Satanás en él, fue la del hambre. Dice que cuando ya, eso está en Mateo capítulo 4, si quiere usted leerlo en su casa, que después de 40 días de ayuno y de soledad y de oración, finalmente dice que Jesús tuvo hambre. Y no fue antes de que le diera hambre que apareció Satanás, sino que apareció precisamente cuando el hambre seguramente acosaba más, y le hace la invitación a que él satisfaga esta necesidad gastronómica del ser humano, para que fuera satisfecha en el menor tiempo posible para bienestar de Abraham. En el caso de Abraham acá en Egipto, y en el caso de Jesús acá en Mateo capítulo 4, donde Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que se conviertan estas piedras en pan, y donde hay una respuesta de acuerdo a la escritura y a lo que Dios ha establecido, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas este no es el caso de Abraham. El caso de Abraham es que él vio venir el hambre, y la decisión que tomó no fue confiar en el que lo había llamado, sino confiar en sus recursos humanos. Es decir, si viene el hambre, yo me voy para donde no haya escasez, sino donde haya abundancia, haciendo lo que me toque hacer, utilizando los recursos que me toque utilizar, indiferentemente de los valores éticos y morales. Si así me toca mentir, si me toca idearme una estrategia, involucrando aún directamente a la esposa, eso es lo que hace Abraham. Entonces, en este caso, ya la fe de Abraham, de acuerdo al texto bíblico, no era una fe como tan fuerte como al inicio, cuando decidió finalmente obedecer a Dios, saliendo a un lugar que no conocía, básicamente sin familia, solamente con su sobrino, únicamente con su esposa Sara, los esclavos que habían poseído y las cosas que habían poseído, los ganados que habían poseído, estando en Harán. Entonces aquí vemos que es necesario tener esa fe fortalecida, para que esa misma fe no nos permita movernos del propósito de Dios a otro lugar, donde posiblemente vamos a encontrar cosas que solivien o cubran totalmente la necesidad que tenemos, pero que realmente lo que esto hace es llevarnos a estar en desacuerdo con Dios, estar en rebeldía en cuanto a lo que Dios estableció para nosotros, y a sopesar ciertos momentos amargos, ciertos momentos difíciles, incluso ser, digamos así, regañados por aquellos a los cuales nosotros debíamos ser el ejemplo, y mirando en ellos mejores condiciones en alguna manera que las nuestras, que supuestamente
a los que conocemos el llamado de Dios o tenemos el llamado de Dios deberían acompañarnos. Entonces, dicho esto, hay que tomar en cuenta esto. Abraham descendió a Egipto, tuvo ciertas circunstancias, pero también Dios, cuando tiene un propósito, utiliza el mismo faraón para sacarnos de la casa de faraón y volvernos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, en esta noche, queridos amigos, espero que les haya gustado la meditación de este capítulo 12, del verso 10 al 20, que lo analicen, lo reflexionen. Vamos a hacer una corta oración para que así quedemos despedidos hasta el próximo video. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que estés atento a nuestra oración, que tus oídos oigan esta oración que le vamos delante de ti, pidiéndote que nos ayudes, Señor, si hemos descendido a Egipto, a volver a la tierra de donde hemos salido, y que nos ayudes a través de tu hermoso y precioso Hijo que murió en la cruz por nosotros, y que perdones todas nuestras ofensas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Queridos amigos, los dejo hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.